Bien, continuamos en Café Sin Rosca y ya tenemos con nosotros a un amigo de Hoja de Ruta, está con nosotros ya el doctor Juan Pazmiño, historiador, con quien vamos a hacer un análisis, vamos a pedirle sus comentarios, sus impresiones sobre el debate presidencial. Bienvenido, Juanito, y bueno, ¿por dónde empezamos con el famoso debate? Bueno, muchas gracias a Hoja de Ruta, a ti, Guillermo, a todas las personas que nos ven y atienden a esta hora de la mañana. Eh, ¿Conviene un debate de esta naturaleza? Esa es una pregunta que está también ahí, ¿no? Creo que esa es la primera pregunta a hacerse, porque si bien se ha reducido el número de candidatos, en el año 2021 tuvimos 16 Ujú. candidatos y tuvo que hacerse un debate repartido en dos partes, en enero, en 2 días se hizo. Entonces, la pregunta que me hago, claro, es una apreciación personal, pero habría que considerar en el público en general, si conviene hacer un debate en la primera vuelta. Yo estoy convencido que sí en la segunda, pero en la primera, dada la proliferación de candidatos, ¿no es mejor dejar que expongan y finalmente la ciudadanía, cuando se pronuncie por los dos que deben ir a la segunda vuelta, entonces en ellos sí enfocar qué posibilidad, qué perspectiva, qué proyecto, qué análisis hacen con respecto al futuro del Ecuador? Me parecería, así es que esa Pero en ese sería la afán primera de, intención. de motivar un voto informado, yo creo que sí se debería pensar en otros mecanismos para que Claro, todos los candidatos puedan tener la oportunidad de, con claridad, presentar sus propuestas. además del mecanismo utilizado es un desastre. Yo creo que al comienzo, sobre todo, fue frustrante ver una desorganización eh, sin permitir apreciar de qué se trata el debate, hacia dónde quiere conducirse, y con dos periodistas que dejan mucho que desear en cuanto a la misma conducción del debate. Entonces, ese sería mi segundo cuestionamiento. El formato que se adoptó tratando de ser sui generis, resulta contraproducente porque no se aprovecha al máximo las propias capacidades que tienen los candidatos para ofrecer sus puntos de vista al respecto del país. Y si podemos también En pensar, la moderación bastante subjetiva, ¿no? Porque era a claro, criterio de los moderadores el hecho de cortarle la palabra, de a su criterio saber que estaban fuera de la pregunta que estaban haciendo. bueno, ¿y Eh, con qué criterio también? Porque cuando respondes una pregunta en términos de una mesa redonda, en términos de un asunto universitario, en términos de la vida política, puede ser que necesites hacer un contexto claro, darle para contexto poder primero. con ello fundamentar la respuesta que se está haciendo. Ahí, por ejemplo, me pareció muy cargado, digamos, la mano hacia Luisa González, sobre todo en el momento en que le Sí, interrumpen cuando ella estaba claro, dando una explicación de la refinería del Pacífico. exactamente. Entonces, sí se notó que había ahí una carga especial para, sobre todo, golpear las intervenciones que tenía Luisa González. Claro, porque la pregunta tenía que ver con combustibles, con derivados del petróleo, y ella estaba Los hablando subsidios, precisamente de los subsidios, claro. subsidios. Entonces, claro, está hablando en un contexto en que dice, la refinería del Pacífico, si es que nosotros, que lo vamos a recobrar, permitiría no tener que gastar en los subsidios. Hacia eso iba la respuesta. Claro. Entonces la interrumpen y claro, le quitan el contexto dentro del cual está analizando la política de subsidios. Entonces ese formato también falló. Una tercera cuestión es el tipo de preguntas. Yo vi quienes integran este Comité Nacional de Debate. Ahí están Fernando Carrión, está además este señor que era de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano, Pablo Escandón, un profesor, Esteban León, un abogado, Berta García, sociólogos. Eh, Escogió el Consejo Nacional Electoral a este Comité Nacional de Debate. No sé con qué criterio lo hizo, Eso iba a preguntar, ¿bajo qué criterios? pero en todo caso, por ejemplo, allí en todo este grupo me está faltando un economista que conozca a fondo el asunto como para inducir al tipo de preguntas.
en los 5 ejes que se plantearon, personalmente, y diría como historiador económico, justo el eje económico es el más flojo Ujú. en cuanto a las preguntas, porque son las típicas que se hicieron con respecto al desnivel en el presupuesto, con respecto a las inversiones, y una pregunta que me parecía académicamente incluso, disculpen la calificación subjetiva, horrorosa, porque dicen que el Ecuador es un país no competitivo, que ocupa el puesto 90 entre 120 países en cuanto a competitividad. ¿Y qué se va a hacer al respecto? Bueno, cuando uno conoce bien cómo es el funcionamiento de la economía, si me tocaría responder a mí, yo habría dicho, la competitividad no es el problema del Ecuador, porque la competitividad tiene que ver con el juego comercial empresarial y no con la visión, por ejemplo, que yo tengo, si es que digo así, no la visión keynesiana que yo tengo sobre la economía, que no me interesa en esencia la competitividad, sino el desarrollo productivo del Ecuador sobre la base además de fuertes capacidades del Estado para orientar la economía, frenar a la empresa privada que busca rentabilidades o excesivas o arbitrarias y por consiguiente contribuir a que el Estado haga una labor en crecimiento de infraestructuras, etcétera. Bueno, pongo este ejemplo para que se vea cómo una pregunta económica inducía a dar respuestas casi rápidas de 45 segundos o de 60 segundos que no van a dar el contexto global de lo que se quiere responder. Entonces me parece a mí que las preguntas económicas fueron las más flojas de todas y claro, las preguntas sobre la sociedad o el medio ambiente y la democracia ya resultan preguntas más incluso abstractas que se pueden responder genéricamente. Los entrevistadores enfatizaban en el cómo, pero ustedes digan cómo. Bueno, ante semejantes preguntas también generales, las respuestas también resultan bastante generales, de todos. Ujú. Pese a que Topic hacía énfasis en que hay que fijar objetivos y dar cuenta de Cifras. datos y dar cifras que tampoco él las dio. Bueno, para ese nivel de profundidad, entonces concentremos el debate en la parte económica. Es lo que habría sido importante, o quizás darle más sentido. Claro, a Porque lo los dos mejor problemas elegir solamente fundamentales, 3 ejes, digamos, y claro, claro, profundizar. porque los dos temas fundamentales del Ecuador por el momento son la economía y la inseguridad, cierto Ajá. es. Pero si se observan los ciudadanos también las preguntas relativas a la inseguridad, yo diría también eran un poco la típica pregunta: ¿qué van a hacer ustedes para las cárceles? ¿Cómo van a controlar la inseguridad? Claro, ahí hay elementos técnicos. Las cárceles necesitan una serie de elementos técnicos, inhibidores de señales, una buena capacitación de los policías que van a controlar eso, etcétera. Y creo que en eso Pero hay algo Luisa que González tenía prácticamente más no, no. razón, porque dice, nosotros ya tuvimos experiencia en eso y Así logramos es. derrotar, y es Y cierto, a bajar las el nivel de mafias, bajar la delincuencia, de delincuencia. crimen. Entonces, ella podía demostrar una especie de experiencia y de acumulación de políticas que podía contrastar contra todos los otros que no han estado en el poder y que no han podido ofrecerlas. Sí se podía contrastar lo que han hecho Moreno y Lazo al respecto de la inseguridad, porque con ellos es cuando estalla este tema, claro que sí. Yo tengo la impresión que el formato fue diseñado para protegerle al gobierno, para que no se diga nada en contra del gobierno, precisamente porque podrían haberse expuesto cifras contundentes en Exactamente. cualquiera de los temas. Y los dos periodistas que coordinaban el asunto parece que estaban empeñados en eso, ¿no? Frenar cualquier tipo de alusión al gobierno porque entonces querían conducir la situación hacia otra cosa. Si en ese debate, si en un debate, precisamente hay que esclarecer también lo que ha sucedido en el Ecuador con los gobiernos de Moreno y particularmente del de Guillermo Lazo en cuanto a la inseguridad, porque aquí es cuando estalla la inseguridad del Ecuador, que históricamente no existió antes en la vida del país
y peor en la época de Correa, donde están todas las estadísticas que se quieran examinar e informes internacionales donde se ve que ello había disminuido sustancialmente. El Ecuador era ciertamente el segundo país más seguro en América Latina y eso se acabó en los dos últimos gobiernos. Y la delincuencia crece particularmente desde el 21 en el 22 y en el 23 se ha vuelto indetenible. Claro que sí. Y lo que nos deja en el área, digamos, en el eje de seguridad, fue más dudas que certezas, porque nadie pudo desarrollar ciertamente Claro, un discurso contundente. claro. Creo que Topic, digamos, un poco más, porque él está enfocado y ese ha sido su tema, porque él quiere combatir todo con la seguridad. Perfecto. Él deja la imagen esta de que es el hombre duro, de que es el que puede imponerse sobre las mafias, sobre la delincuencia. Yo conozco, yo tengo experiencia, incluso por haber sido, no lo dijo así, Mercenario. pero haber sido en definitiva, parte de la Legión extranjera. Conozco el asunto. Bueno, esa es la imagen que él también quería crear y le Ajá. salió bien porque es la mejor imagen que ha quedado. A tal punto que en medio de la inseguridad, probablemente Topic haya alcanzado un mejor nivel de aceptación en cuanto a las personas que vieron el debate. Pero de otro lado, él es un empresario del tema seguridad. Y una cosa es ser empresario del tema de seguridad y es distinto ser el presidente de la República en cuanto a afrontar la seguridad. Es lo que tiene y exhibía es una experiencia como empresario, Ujú. pero no como presidente potencial y peor con políticas de seguridad nacional al respecto de este tema. Claro, la posición de él es prácticamente mesiánica. O sea, yo soy Claro, yo el soy el que Salvador. sabe, insisto en ello, Cuando un gobierno es un equipo de gente. insisto en ello, él es un experto en el tema de seguridad desde la perspectiva del empresario privado, Ujú. no desde la perspectiva del político y del presidente futuro de la República que tiene que fijar políticas de Estado al respecto de combatir la inseguridad que no tienen que ver con dar bala ni ser experto en cuanto a la guerra, ni haber tenido experiencia en ello. No, tiene que ver con cómo se orienta la sociedad y se organiza tanto la economía como la atención en educación, en salud, en alimentación, en reducir la pobreza y desde luego en cambiar el sistema, porque mientras vivamos en este sistema de capitalismo subdesarrollado oligárquico, no va a venir la solución de seguridad completa y permanente para el Ecuador. Entonces, eso Topic no es capaz de tener una Ujú. claridad al respecto. Y los otros candidatos, bueno, mucho Tampoco. que desear. Aquí, Y la que mejor podía exhibir la experiencia histórica es, sin duda alguna, Luisa González, que ciertamente podría decir, bueno, nosotros ya tuvimos la experiencia y nosotros frenamos esto y nosotros es somos que los que estamos a la precisamente ahí es en vanguardia. donde el sistema que aplicaron, la metodología que aplicaron, no le dio ninguna oportunidad prácticamente a alguien a exponer Exactamente. coherencia y Entonces, unas volvemos al cifras. primer punto. O Claro, sea, era un desastre la organización de tan semejante debate. desastre al principio que a Armijos le hicieron perder, Bueno, ya estaba perdido en mucho, pero respetando le la hicieron perder posición de mal él, entonces. pero Y claro, creo es que el fue que el más más mal preguntado, ¿no? parado salió, porque realmente Bolívar, mijos, no tuvo la posibilidad de desarrollar sus planteamientos, que de otra parte, examinándolo en el contexto de lo que ha sido su actuación, viendo su programa de acción y sus propuestas en lo que ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral, porque no hay que dejar el debate aislado del contexto histórico que estamos viviendo, dentro del contexto de sus propios planteamientos. Bueno, Bolívar Armijos ha quedado muy corto porque sus planteamientos, incluso en el programa, son bastante cortos. Yo que los he examinado, el plan de gobierno que presentó Bolívar Armijos se centra prácticamente en la agricultura y el fortalecimiento de los gobiernos
Ajá. descentralizados. Yo Y nada tengo, más. yo tengo precisamente en mis apuntes las ideas fuerza que quedaron de cada uno de los candidatos y de Bolívar Armijos tengo anotado que es la descentralización y el agro. Sí, Esa es la idea gobiernos fuerza que quedó. autónomos, descentralizados y el agro. Ajá. Pero Eh, si vemos, por ejemplo, que también ha sido una especie de sorpresa, al menos en redes, la actuación del candidato Noboa, sí, yo en creo que fue cambio, le favoreció, el que le salió favoreció. bien. A diferencia de la imagen que siempre presentó su padre, Álvaro Noboa, el hijo se ve que es una persona preparada, así es Sí, que le ha ido bien. Pero igualmente, aquí sí creo que hay que combinar la imagen que presenta y el programa que tiene, que el programa, claro, no se pudo ver porque el debate no lo permitía, pero viendo el programa que ha propuesto por escrito y está registrado en el Consejo Nacional Electoral, el candidato Noboa, él se encamina simplemente al apoyo del agro como la gran fuente económica del Ecuador y eso no tiene una perspectiva histórica de futuro en un mundo que no puede sustentarse literalmente en el agro y en la minería, es decir, en el sector primario. Si no avanzamos en el Ecuador hacia la industria, la tecnología, y si no pensamos en cambiar un sistema primario exportador, no saldremos de nuestro subdesarrollo. Entonces, la visión que tiene Novoa es la visión y cercana al típico agroexportador también. justo yo anotaba que la idea fuerza que queda con él es agroexportador, Él, comercio eh, agroexportador. bueno, Hay su que familia está se vinculada a la identifica. No, agroexportación y de digamos, no, nada. no es de que esté bien ni mal, No, no, pero no, realmente por ahí va. simplemente es Por ahí va. Pero exactamente, yo creo que le es fue su bien fuerza, en el pero le debate. fue bien en ese campo. Inclusive el chaleco le quedaba bien. Y hay algo que yo esperaba que diga algún rato, adelante Ecuador, adelante, pero No, no lo no, dijo. no, felizmente creo que superó esas situaciones. Y claro, ha quedado una buena imagen de él, ¿no? Ajá. No creo que eso le permita remontar mucho como para ponerse al nivel del debate político en el que sí nos vamos a enfrentar en el futuro. Herbas, el Yo creo que va candidato por ahí Javier mismo. Herbas, Agroexportador también, porque en también. su Ajá. programa exactamente recoge al sector primario como fundamento y el apoyo al agro es su esencia y no plantea nada más allá de Bueno, él esto. algo habla de inversión pública, Igual que Otto pero Sonnenholzner. incipiente, ¿no? No, Si es que no, uno no contundente. examina lo que dijo Otto Sonnenholzner Otto ayer también. y el programa de gobierno de Otto Sonnenholzner, uno diría, este es un programa neoliberal de Otto Sonnenholzner, porque es así además, es un programa neoliberal con participación del Estado para que apoye el crecimiento empresarial en áreas específicas de inversión como es la infraestructura. Bueno, esa es la salida de este neoliberalismo que no está aferrado a que el Estado tiene que ser achicado de tal manera que no haga nada, como es, y Más aquí o hay que menos distinguir, como en Chile. sí, y aquí hay que distinguir entonces la visión neoliberal de la visión libertaria, que es otra cosa. Ajá. El gobierno de Lenin Moreno tenía una visión neoliberal. El gobierno de Guillermo Lazo tiene una visión libertaria, porque ha sido asesorado por ese sector, por el grupo de académicos que forman parte de la fundación que tiene el mismo presidente Lazo. Entonces, desde la perspectiva de los liberaloides o libertarios, mejor, desde esa perspectiva, el Estado sí tiene que desaparecer prácticamente de la economía. Entonces, la posición de Otto Sonnenholzner no es esa, como la posición de Herbas, Ujú. que es que el Estado de todas maneras haga por lo menos algo de infraestructura para crear condiciones materiales para la empresa. Pero en esencia, Otto Sonnenholzner y Javier Herbas no tienen diferencia en cuanto a la política de fomento empresarial que no se tradujo ayer en el debate, pero que está en sus programas de gobierno. De tal manera que el debate lo que hace nada más es crear algunas imágenes de lo que son los candidatos que probablemente cautiven a la sociedad, pero yo creo que hay que inducirle desde este programa, desde hoja de ruta, desde la prensa,
y desde lo que se puede hacer como reflexión académica, profesional, se puede decir, no se queden en el debate, no se queden en esa imagen, acudan también a entender los programas de gobierno y sobre todo los intereses que están atrás. Porque si es que uno ve el programa, por ejemplo, de Topic, es absolutamente neoliberal y libertario, es la continuación del programa económico del gobierno de Lasso, entendiéndolo desde la perspectiva del programa como tal. Ahora, desde la perspectiva de la imagen que presentó él ayer, claro, es una imagen del que sabe de la seguridad, pero insisto también en esa idea desde la perspectiva del empresario de seguridad, no desde la perspectiva del político y del candidato que tiene que llevar adelante políticas de seguridad, que es otra cosa. Pero a mí me quedó la impresión de que en el debate, yo no estoy hablando del programa de gobierno, sino del debate, Otto Sonnenschorner no dejó ninguna idea a fuerza. O sea, fue tan difuso que no concretó nada. No creo que también pienso O que no le no le alcanzó fue el bien. tiempo o lo que Creo sea. que tampoco le Perdió fue la muy paciencia en bien. algunos momentos, Sí, eso sí. perdía la paciencia, pero es difícil conjugar una imagen de candidato presidencial renovado y alejado, porque eso es lo que él pretendía, alejado del gobierno de Moreno cuando fue el vicepresidente de Moreno. Entonces es muy difícil eso sí quitar quedó, esa porque situación. a mí me queda yo me recuerdo un poco al pasaje bíblico de me negarás 3 veces, pero Sí, claro que acá le negó 3 veces al Judas, ¿no? le Y negó le tres negó y le veces. negó y le negó. O sea, él Buena quería, imagen la que haces. Pero en efecto, él lo que pretendió es de mucho alejarse de ese gobierno ajá. cuando está comprometido con ese gobierno. Entonces ese es Claro, ahí, por ejemplo, la su pregunta que punto faltó, de si usted discusión. estuvo en desacuerdo con ese gobierno, ¿por qué al menos en su renuncia no expuso esos desacuerdos? Él tuvo Bueno, una pero salida, salir con las manos limpias, la frente en alto y toda esta cosa. bueno, eso no sé, tengo mis dudas. Puede ser lo que sea, pero nadie le quita la imagen de haber sido vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno, para comenzar. Y en segundo lugar, en el debate no logró poner una perspectiva clara de lo que va a hacer su gobierno si es que alcanza la presidencia. Creo que él no creció y probablemente haya repercutido eso más bien en una especie de frustración de los partidarios al ver que no lograba contrarrestar a otro de contradictor de él, que es Jan Topic. Ujú. Entonces, entre Topic y Otto, es evidente que la imagen de Topic quedó mucho más clara y más posicionada que la imagen de Otto. Claro, y bueno, vamos con Yaku. Yaku, me parece que él intentó demostrar su pachamamismo, sería. Bueno, no, Bueno, en ese va orden, por o ese sea, lado, ¿no? va por ese lado. A mí me llamó mucho la atención también ese discurso. Prácticamente el gobierno de él iba a ser de la mujer, y era la mujer y la mujer y la mujer, al punto que Luisa González le agradece y prácticamente haciéndole una broma dice, bueno, entonces usted va a votar por mí. Gracias, pues Gracias. así Y es. ahí le cortan la palabra. Pero además, Yacu Pérez en esencia no presenta, en cuanto a la imagen que quiso dar ayer, no presenta la imagen convincente que uno podría esperar de una persona que supuestamente viene de la izquierda, apoyado Sí, por la izquierda marxista tradicional, Partido Socialista, MP, Unidad MPD, Popular. bueno, Unidad Bueno, Popular. entonces uno dice, esta es la fuerza del futuro, supuestamente. Pero claro, desde una perspectiva de análisis académico, universitario, histórico, esos partidos son los que precisamente no están a la altura de responder a las circunstancias de la historia del país hoy y nunca fueron una alternativa en la democracia contemporánea. Entonces, también queda atrás. Pero de otro lado, ¿qué virtud Pero, es la que quería presentar Yacu? Un poco el conciliador, vamos a jugar ajá, el ecuavole, un eso poco iba a decir. pachamanista, como tú dices, y la lechecita y la machiquita, y cosas así.
Bueno, Y a mí me pareció un desatino invitarle a jugar vóley a Jan claro, Topic. pues Y le dio además, la oportunidad a Jan de claro, hacerle polvo ese rato, claro, porque claro, la contestación claro. fue contundente. Así es. Entonces, en cuanto a la imagen que él pretendía crear, incluso del pachamamismo que tú dices y toda esta situación de ser la alternativa, también cae el único de todos los candidatos que se presentaron, que cae en el juego típico que hoy el Ecuador está cuestionando. Esta polaridad correísmo-anticorreísmo. Es el único candidato que se refirió explícitamente diciendo yo soy la alternativa al correísmo. Bueno, Para entonces ganar en con segunda ello, vuelta. claro, pero con ello pierde opciones de ser el candidato que ofrece una especie de paz y de armonía, no solo en la sociedad, sino con la naturaleza. Y creo que esa imagen quedó muy floja de ser el líder que viene a ser el recambio para el país, más todavía cuando no puede ocultar el apoyo que dio tanto al gobierno de Lenín Moreno como al gobierno de Lazo, porque él dice, yo no fui parte del gobierno, no necesitó ser parte del gobierno, ese es el Claro. problema. Y eso es peor todavía, porque sin ser parte del gobierno, fue el que apoyó a esos dos gobiernos, apoyó a estos dos gobiernos, simplemente por esta idea fanática que ayer la tradujo de vincularse al anticorreísmo y explicitarlo. Nosotros Tratar de vamos a vencer al capitalizar ese correísmo. segmento que ahora Entonces, está botadito, claro, digamos, por el entonces tema quedó de... a este nivel, dijéramos, yo pensaría que no va a crecer, pensaría que se estancó y ante los otros candidatos como Topic o Sonnenholzner, creo que ellos estuvieron mucho mejor que la Así es. presentación que hizo Yacu Pérez. Con lo cual, entonces, el desbalance de Yacu Pérez Ahí es me muy sorprendió grande. un tema que eso, digo, a veces la coherencia es la que falta, ¿no? En las personas, en este caso en los candidatos. Yacu Pérez le pregunta a Sonnenschorner si no hubiera sido mejor no dejar abandonando la vicepresidencia, pero él abandonó la prefectura, pues. Entonces Podría yo le hubiera interpretarse, respondido de esa claro, manera. podría responderse también Claro. por ahí, ¿no? Bueno, pues O usted sea, también ¿usted salió de aquí, qué me claro. quiere cuestionar a mí si usted dejó abandonando la prefectura? Claro, en todo caso, la prefectura es un GAF, Ajá. es un organismo local, regional de la provincia, y otra cosa es abandonar el ejecutivo como Ah, tal, bueno, eso sí, la pero de que vicepresidencia como abandonaron, tal. abandonaron. Abandonaron, claro que sí. Entonces, estas imágenes también repercuten en la población y seguramente ello frustrará o creará opciones de buscar una alternativa, pero las alternativas son pocas, porque en el Ecuador la polarización económica es evidente. Ahí, por ponerlo en estos términos y respetando a todos los partidarios de cualquier otro candidato, yo diría que aquí el enemigo principal de lo que se ve históricamente en el Ecuador es Luisa González. Eh, Porque los otros candidatos, Sonnenholzner, Topic, Herbas, Novoa, son los cuatro candidatos que pertenecen a la otra esfera de concepción sobre la economía y la sociedad. Entonces la polarización está entre ellos y los conceptos y la visión que tiene la candidata de la Revolución Ciudadana. Entonces, porque este es el enemigo principal a derrotar en términos históricos desde la perspectiva de las derechas económicas y sociales. En eso, ¿dónde está Yacu Pérez? Yacu Pérez se ubica en un contradictor en la esfera de las izquierdas, pero un contradictor que ha perdido ayer en cuanto a la imagen frente al ascenso que han tenido los dos candidatos fundamentales de la derecha, Otto Sonnenholzner y sobre todo Jan Topic. Entonces, claro, ahí se ve que probablemente en una segunda vuelta le va a tocar enfrentar a Luisa González, que por todas las encuestas sigue encabezando el primer lugar, pero le va a tocar enfrentar probablemente o a Jan Topic o a Otto Sonnenholzner, con lo cual se evidenciará la polarización económica y social existente en el Ecuador en cuanto a las fuerzas que respaldan a una u otra o de estos otros candidatos. Que es evidente que a Luisa González le está respaldando un sector del progresismo social ecuatoriano
pero a Otto Sonnenholzer y a Jan Topic le respalda el conjunto del alto empresariado y del sector oligárquico del Ecuador, sea uno o sea otro. Entonces, allí está finalmente lo que se va a producir en cuanto a debate. Ahí está la disputa, ¿no? de la Así presidencia. encuentro yo que Ajá. está la disputa para la presidencia. Bueno, Luisa González, aquí en mis apuntes tengo que la idea a fuerza de ella fue, ya lo hicimos. Lo cual me parece muy corto. Coincidiremos, Guillermo, en que sí, cierto es, la experiencia era como para reforzar y alimentar la política que debía ofrecer ahora. Ya lo hicimos, pero, eso me parece que debía ser la lógica de su argumentación, ya lo hicimos, pero ahora además vamos a hacer esto y vamos a adelantar por este lado y vamos a reforzar tal área o lo que sea. Entonces creo que ha sido una buena experiencia para la propia Revolución Ciudadana y para Luisa González de tomar en cuenta que no basta decir ya lo hicimos, Ujú. sino que hay que dar un paso adelante sobre esa experiencia, que la vamos a recoger, que la vamos a mantener, vamos a restablecer la institucionalidad, por ejemplo, para la seguridad, con lo cual estaba bien, Vamos a vamos a corregir lo reescribir que no esto, estaba bien. pero además vamos a ir adelante con esto, con esto, con esto. Por ejemplo, en política universitaria, política de ciencia y tecnología, ¿qué van a hacer? Me parece importante que se hubiera podido meter por ese lado. Me parece importante que hubiera recalcado esto de las capacidades del Estado, y nosotros con el Estado vamos a fortalecer así, y vamos a hacer esto con la Reserva Monetaria, con el Banco Central, por ese lado. Y creo que allí entonces le está faltando esta formación para que en el debate segundo que le va a tocar enfrentar, entonces esté mejor preparada. Pero yo creo que no le ha ido mal en cuanto a la imagen que proyectó, y más bien presentó una imagen de una mujer con mucha seguridad ante un conjunto que son prácticamente todos los otros candidatos varones. Entonces, estuvo bien y estuvo, en cuanto a su presentación, la imagen me parece que queda positiva en el ambiente, aunque pudo aprovechar mejor para su crecimiento. Otro, otra imagen que queda de Luisa González también es una persona de carácter, porque Sí, no se claro, dejó, digamos, no se dejó claro, ante las en eso circunstancias, sí está inclusive bien cuando preparada, le ¿no? cortaron, porque fue casi Claro, en eso está lo mismo que bien hicieron con preparada, sí, Armijos, sí, intentaron hacer con ella. claro, pero no Y cayó en ella ese no cayó juego, en el no juego cayó en ese y juego. Y está contestó bien como debía preparada, ser. se le vio solvente, segura, Ajá. claro que sí, lo cual le favorece mucho. Entonces, ahí falló cualquier estrategia que haya querido ponerle nerviosa o que tambalee en cuanto a las respuestas. Yo creo que de una parte le sirvió también eso de decir, ya lo hicimos. Ajá. Claro que sí, le salvaba de una serie de vacíos que se pudieron presentar. Pero digo, de otra parte, también será bueno que sea su análisis en perspectiva, en proyección. Además, vamos a hacer eso. Y ante el reto de que se presenten datos, que insisto, tampoco los presentó Topic, pero ante ese reto me parece interesante decir, bueno, entonces vamos a recoger la idea de datos para comenzar a presentar datos reales sobre la economía, sobre la sociedad ecuatoriana, y con ello dar argumentos que permitan apreciar mejor las capacidades y la perspectiva de una política económica y social distintas, que ese es para mí el eje. He visto en redes que, por ejemplo, mucha gente se queja y dice no se refiere en nada a la cultura. Cierto es un límite, pero dadas las circunstancias del país en que la seguridad y lo económico es fundamental, creo que la lógica de cualquier candidato habría sido enfocarse mucho más en estos aspectos de la economía, la sociedad, la institucionalidad, que la cultura, aunque no se la diga abiertamente en esta ocasión, puede formar parte de un segundo round, por llamarlo así. Tiene que formar parte, pero Tiene, ya dentro de un pero contexto más dentro de las organizado. políticas fundamentales a trazar en la vida nacional, a las que acompaña sin duda alguna el apoyo a la cultura, al desarrollo cultural, a la visión de un país multicultural y multinacional, todo ello se conjuga. De lo cual no hubo posibilidad porque los 5 ejes que ha tomado este grupo que preparó las preguntas, bueno, no incluyeron la cultura.
son ellos, no es que les faltó Claro. a los candidatos. Eso Son las también hay que preguntas que entender, habían tomado los cinco inclusive ejes. para hacer las críticas. Claro, El formato del programa estaba hecho, no es de estaba el que formato del programa hecho el- con el cinco ejes, candidato podía decir lo que a él se le claro. Y ocurría. peor, desperdiciar los 45 segundos de los 60 segundos que les dan, peor para salirse de eso y comenzar a hablar de otra cosa. Claro. Entonces tenían que tratar de concentrarse en lo que venía en cuanto a preguntas. Ahora, ¿qué tan determinante va a ser este debate en buscar el voto del electorado que aún no ha decidido el voto? Porque a estas alturas, una buena parte del electorado ya decidió por quién votar. El debate pudo haberles hecho desanimar tal vez de el voto que ya pensaban dar. Las personas que no tienen un criterio ya muy fijo, digamos, una fijación exacta por qué candidato iban a votar. Y hay la otra parte que siempre es el trabajo en donde refuerzan las campañas, es a los indecisos, al electorado que todavía no decide el voto. ¿Será que esto ayuda para que decidan el voto? No sé en cuánto pueda ayudar. ¿Poco, Es una mucho, nada? orientación. Esto es una cuestión muy subjetiva, ¿no? No sé en cuánto pueda ayudar. Para mí, lo único que me ha dado es una especie de imagen de la persona frente a cámaras. Ajá. Pero me preocupo más del programa de acción, de los intereses sociales que están en juego atrás de las candidaturas. Y claro, si bien puedo decir que, por ejemplo, a Novoa le fue mejor, que Topic solamente enfatizó en la perspectiva de la seguridad desde su experiencia de empresario, pero no desde la perspectiva de la política que hay que llevar en el Estado. Si bien Luisa González enfatizó en esto de el pasado como experiencia que abunda en su propia presentación, pero que deberá dar el paso para dar una mejor perspectiva de cosas nuevas por desarrollar, etcétera. O que Yacu Pérez frustró, por ejemplo, a mí sí me parece que debe haber frustrado a una serie de sectores que estaban apoyándole o tratándole de apoyar. Me parece que en él estaba muy claro. Pero en todo caso, al final de cuentas, lo que observo es que el Ecuador va a polarizarse en estos dos sectores. El sector del progresismo, nueva izquierda, como lo quieras llamar, pero es progresismo y es de nueva izquierda, con Luisa González, y el sector tradicional del alto empresariado, de la oligarquía ecuatoriana, de las derechas políticas, que estará alrededor de Jan Topic y de Otto Sonnenholster. O sea, Porque Herbas no le veo yo que tenga posibilidades, incluso por las creo que le fue encuestas, mal pero a creo que Herbas ahí va a también. estar la A polarización. Herbas no le fue bien ayer. No, no creo que le haya ido muy bien. Entonces, tal vez de ahí surjan sectores que, al sentirse frustrados, ¿por quién se definirán? El voto Y útil yo que se llama, creo ¿no? que la votación que podría crecer es entonces del lado de las derechas mucho más fácilmente Ajá. a apoyar a Otto y apoyar a Sonnenholzner y apoyar a Jan Topic. Pero del lado de las izquierdas es más complicado, porque la gente que apoya a Yacu Pérez puede verse frustrada, pero como llevan el anticorreísmo como una de sus definiciones, no creo que esos votos se transfieran a Luisa González. Claro. Entonces, Si hay una probablemente, segunda vuelta, incluso plantearán creo que nuevamente muchos de el ellos, nulo ideológico. incluso creo que muchos de ellos se pueden volcar al voto a favor de las derechas, o Es Jean más Topic o probable. Otto, Ujú. y al nulo ideológico, que ya sabemos las consecuencias. Tuvimos el gobierno de Moreno, tuvimos el gobierno de Lazo, así sería. Entonces, las frustraciones son más favorables a la derecha, Ujú. increíblemente, que a la izquierda propiamente y a la candidatura de Luisa González. Claro, hubo un ausente, ¿no? El ausente el octavo ausente con el asesinato de Fernando Villavicencio, queda este vacío de un sector que para algunas personas representa a algún sector de izquierda. Bueno, que lo crean así, pero examinando lo que ha sido el conjunto de fuerzas que apoyan, que están atrás de esta fuerza política, no es un sector propiamente de izquierda en el contexto histórico del país. Pero
que ha quedado literalmente Sí, fuera, bueno, ¿no? no quería referirme mucho a este tema, pero creo que es necesario. Yo le doy un símil a lo que sucedió con Villavicencio, con lo que pasó en España un 11 de abril, en términos políticos, digo, porque nada que ver, fue un desastre, fueron muchas víctimas, más de 100 Ha sido fallecidos, golpeado, yo creo que ha pero sido lo usaron golpeado. políticamente. Sí, Acuérdate que en principio el gobierno del presidente Aznar salió a culparle a ETA sí, y era a 3 días de las de las elecciones. elecciones, sí. Pero sucede que les resultó al revés. Entonces acá yo digo también, ¿no será que también hubo un plan macabro? Porque a quien pretenden a toda luz perjudicar, quitarle votos es a Luisa González para forzar la segunda vuelta y desde ahí ver cómo se unen todas las fuerzas para realmente no entregar el poder. Porque aquí lo que está en juego es el poder. Y el poder casi en toda la historia republicana del Ecuador, ha estado siempre en las mismas manos. Solo se han ido cambiando, sustituyendo los que encabezan el gobierno, pero la oligarquía finalmente es la que ha estado apoderada del poder. En este caso, con todos los candidatos, porque estamos viendo que son 7 contra Luisa, intentan hacer lo mismo. Entonces, ¿no será que este atentado, porque a todas luces también es algo que no es pues así nomás? Aquí hay una planificación evidente y la intención es de perjudicar a una candidatura, pero parecería ser que al menos no les dio todo el efecto que esperaban. ¿Será que si hay yo no quisiera que suceda, pero digamos, si hay un acontecimiento similar en estos días, ¿será que puedan realmente afectar los resultados de la primera vuelta? Todo lo que se pueda decir en favor o en contra de lo que fuera la candidatura de Fernando Villavicencio es demasiado sensible en estos momentos. Me parece a mí que lo que hay que entender es que las mafias, la delincuencia, se ha convertido en una fuerza más en el Ecuador dentro del conjunto de las fuerzas políticas. Fuerza informal, fuerza ilegal, pero que actúa en el Ecuador. Cualquiera que gane la presidencia va a tener que enfrentar esta situación de mafias y delincuencia que ya se hallan como fuerzas de la vida política nacional y que el riesgo de su actuación sigue creciendo. Y me parece que por allí hay que hacer el análisis. El desafío que ahora representan a cualquiera de los candidatos que triunfe para la presidencia. ¿Qué va a hacer en seguridad? No sirve ser empresario de la seguridad. Ujú. Sirve tener políticas de seguridad sobre el país. Y eso tampoco es un asunto de reflexión de un día, de dos. Tenemos experiencias en Latinoamérica como la experiencia de Colombia, que el presidente Petro está tratando, por ejemplo, de atender con el criterio de paz, que el presidente Petro de Colombia ha explicado también que se trata de una movilización geográfica de los cultivos de Es coca. una explicación contundente. Es contundente lo que dice el presidente colombiano, que ahora Ecuador se encuentra precisamente atrapado en esta situación y que por tanto, desde la perspectiva de este análisis, se va a requerir no solo políticas nacionales, sino políticas internacionales, tanto con Colombia como con Brasil, con Perú, que parece que es el triángulo dentro del que se está moviendo este esquema. Si es que los Estados Unidos quieren apoyar en esto, me parece que está bueno, eficaz, pero no desde la perspectiva que ellos tienen sobre la seguridad y desde la perspectiva de lo que las políticas de seguridad que ellos tratarían de introducir no son eficaces para América Latina. Ellos tienen un interés de Estado. Lo que protegen es su seguridad nacional, no la seguridad nacional de los países de América Latina. Ujú. Entonces, sí, la colaboración de los Estados Unidos, bienvenida, pero las políticas de seguridad
las fijamos nosotros. Así es. Y eso es lo que tienen que enfatizar los candidatos Esa es una pregunta que que me hubiera enfrenten la gustado, por ejemplo, política de seguridad. que les Claro, pregunten sobre que soberanía. expliquen esto, ¿no es cierto? Habría sido importante. Y que expliquen entonces cómo va a ser esto, porque sería muy fácil decir, bueno, que los Estados Unidos nos den nomás dinero. Momento, ¿dinero para qué? ¿Cómo así? Claro. Que los Estados Unidos nos asesoren nomás y que venga una asesoría franco-norteamericana, como dice uno de los candidatos, para que pueda hacer aquí el arreglo de la seguridad nacional. No, 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 no. Están ahí equivocados. Esto requiere de una reflexión de distintos sectores, la academia, los profesionales, las propias Fuerzas Armadas, la propia policía, organizaciones sociales, para ver cómo enfrentar un problema que ya se convirtió en el Ecuador en una fuerza tremenda que rebasa simplemente las capacidades de empresas que combatan la inseguridad, sino que se vuelven necesarias políticas de Estado. Creo que por ese lado es lo que hay que entender el desafío que se tiene en el país para que en el futuro no tengamos el riesgo de que los ciudadanos sigan muriendo por la falta de una política de Estado como ha sido la que se observó bajo el gobierno de Lenín Moreno y sobre todo del gobierno de Guillermo Lasso. No, ha carecido de una política estatal y clara de seguridad nacional para el país. A tal punto que a cada rato siguen diciendo que un nuevo estado de emergencia, teníamos ya el documento listo para la seguridad, que lo presentaron incluso en una carpeta azul, que ya tenemos contratados la compra de chalecos que se cae, es decir, todo eso demuestra que no hay una clara política de seguridad. Pero bueno, este es uno de los temas. En cuanto al debate, que se reduce entonces a los 7 candidatos, la imagen que cada uno quiso presentar tampoco sale bien parada para todos, porque la organización, las preguntas que se hicieron y la conducción, me parece a mí que eso fueron lo más flojo que se ha dado en este tipo de encuentros y habrá que superarlos. En el debate de segunda vuelta tenemos que cambiar este tipo de formato que no es dable. Y tampoco es dable, ¿cómo así? Por ejemplo, Juanito, el Consejo Nacional Electoral tendría que también tomar en cuenta porque es solo periodistas. Estás además. anticipándote a plantearte que va a haber segunda vuelta. Bueno, confío que haya segunda vuelta, porque en el Ecuador también es un país en el cual las cosas pueden cambiar abruptamente cambiar. de un día a otro, ¿no? Y Recordemos, no necesariamente recordemos por la vía época legal. en que nace la democracia, año Ajá. 1979. Primera vuelta, gana Jaime Roldós y gana Sixto Durán Ballén. Se enfrentarían en segunda vuelta Jaime Roldós y Sixto Durán Ballén. ¿Qué pasó con las derechas políticas y económicas de la época? Presionaron a Sixto Durán Ballén para que renuncie a la segunda vuelta con el fin de crear un caos legal, un vacío legal, y que no venza Jaime Roldós, se vaya a nuevas elecciones donde ya se podía armar un verdadero tinglado para derrotar a Roldós. Felizmente, el propio Sixto Durán Ballén, si algo de honorabilidad tuvo en este caso, es decir, yo no renuncio y sigo en la segunda vuelta. Entonces, el caso más extremo en que se solicitaba a un candidato que renuncie a la segunda vuelta. Así es. Pero hoy el país está en una situación en que de un día para otro y de una hora para otro cambian las circunstancias. Es por nuestra falta de institucionalidad democrática, es por nuestra falta de institucionalidad política, que también tocará conversar en algún momento porque eso tiene que revisarse. Bueno, y ya para ir cerrando, voy a apelar a tus poderes adivinatorios. Vamos a hacer la trivia o la polla, digamos. Primer lugar en esta primera vuelta. De acuerdo con todas las encuestas, tanto de opositores como de gente que está vinculada a la candidatura, parece que sin duda va a estar Luisa González. Segundo lugar. Segundo lugar, yo creo, igualmente de acuerdo con las encuestas,
que estarían Otto Sonnenholzer o Jan Topic. Pero uno de los dos. Después de la imagen de ayer, Otto. ha crecido Jan Topic, Ah, perdón. más que Otto, Jan Topic. probablemente. Ya. Pero creo que entre los dos puede ser el debate. Con lo cual, vuelvo a la idea original de que el Ecuador sigue demostrando esta polarización entre economía social y economía neoliberal o libertaria. Entre economía con capacidades para el Estado, redistribución de la riqueza, no al mercado arbitrario, control de la empresa privada. Bueno, ese es un proyecto. Y el otro proyecto, no al Estado, no a los impuestos, la empresa privada absoluta, el dominio del capital sobre el trabajo. Esa es la oposición final. Así es que, ojalá no me equivoque. Último lugar. Bolívar Armijos. Yo creo que todos están, por lo menos en el último lugar, están coincidiendo. El último lugar. Y en el primero. Y ya en el medio quedan los otros. En el medio, porque aquí la disputa realmente es el segundo lugar, como inclusive Yacu ya lo dijo ayer, ¿no? Pero estaré creo en segunda que, vuelta peleándole al correísmo y somos los únicos que podemos derrotarle. Pero creo que en la sociedad ecuatoriana lo que hay que inducir, y yo mismo hago ese llamado a la población, es que no se queden en la imagen de lo que fue el debate presidencial de ayer, que no llena las expectativas de todo el mundo. Vayan un poquito más lejos. No solamente vean a los candidatos, si fueron buenos, malos, si actuaron, si fueron buenos actores o una buena actriz, así. No. Vean sus programas de acción, traten de entender las lógicas dentro de las cuales mueven sus intereses y traten de comprender, leer, informarse las fuerzas sociales que están apoyando a las distintas candidaturas. Creo que eso será mejor para orientarse en un país en el cual tenemos que finalmente superar la era del neoliberalismo y del libertarianismo que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo. Tenemos que ir hacia un cambio social con un proyecto de economía social para el Ecuador que se garantice en largo tiempo, no inmediatamente, para el largo tiempo. A estas alturas estar planteando el comunismo del futuro es una ridiculez. A estas alturas lo que tenemos que plantear es por lo menos una salida en el capitalismo como las que han dado las economías sociales de mercado de Europa o como le ha quedado Canadá, la que tuvo en su momento Uruguay, porque ahora ya Uruguay está en una situación bastante complicada, o la que tuvo en su momento también Costa Rica. Y si miramos la Argentina, con el triunfo que ha tenido en las primarias, Javier Milei, uy, eso es un susto para nuestra América Latina, porque esa ya no es una fuerza neoliberal y libertaria. Es una fuerza pero fascista que se nos está creciendo, que está creciendo en el nuestra mundo, América Latina, y en el mundo. A propósito de lo que en el mundo también está pasando. Yo me quedo con una imagen, bueno, esto saliendo un poco del tema de la crisis que estamos viviendo actualmente en el tema seguridad, en el crimen. Yo ayer vi una foto de Cristian Zurita con el libro El Gran Hermano, sin chaleco antibalas. Y vi otra foto al lado, Cristian Zurita, de candidato a la presidencia con chaleco antibalas. En un momento, él era absoluto opositor de Rafael Correa, era en el gobierno de él, escribiendo y publicando un libro. Ahora, siendo amigo del gobierno de Lazo, con todo el temor de que le puedan meter un tiro con chaleco antibalas. Así estamos. Bueno, y además yo voy a añadir algo que un poco para aliviar las tensiones del país, dijera. Lo más interesante, anoche que me quedé largo tiempo viendo y esta mañana también, lo más interesante que he visto en el país son los memes. Ah, bueno, eso sí. Y los memes han sido fenomenales algunos de ellos. Por ejemplo, ese del hijo bobo me pareció genial. Y así por el estilo. Así es que por lo menos hay que ver eso para alegrar el día y curarnos un poco de la imagen de desgracia nacional, para también reírnos de una Yo vi uno del Yacu Pérez con el osito de peluche en una cancha de boli esperándole así lo hemos visto. para el boli. Bueno, pues así es.
otro de la machiquita y la leche y todas estas cosas. Bueno, Bueno, también podemos divertirnos en así medio de la estamos vida y política. vamos ya a una semana crucial, el domingo elecciones, y aquí siempre pidiéndole a la gente de que vote, haga un voto reflexivo, que ya dejemos el voto de odio al menos. Juanito, muchas gracias por estar aquí. Siempre un gusto para nosotros que tenerte en Hoja de Ruta. Y vamos a seguir invitándote. Tal vez el domingo podríamos hacer una tertulia también para ir analizando resultados. Veamos, Si a es ver que es cómo nos va. posible, dan permiso, digo. Sí, Ahí veamos vamos a cómo ver. nos va. Bueno, Muchas gracias. y a la audiencia también muchas gracias por seguir en la sintonía de Hoja de Ruta y seguimos con las noticias de la comunidad.